que su presencia está en este lugar. Amén. Mientras oraba, el Señor me decía, diga a mi pueblo esto. Por esto el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Y reclamaba recién para que el Espíritu Santo tuviera el control de todo lo que va a suceder y todo lo que el Señor ha preparado para este día. El Señor me dice, abrí el hebreo. Y esto es lo que dice el Señor, ¿no? Cuando oigan hoy su voz, no dice ayer o cuando oyeron, hoy. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. El siervo compartía Jonás, ¿no? Fue puesto a prueba, puso a prueba al Señor. El Señor le dijo que fuera para un lado y él fue para el otro. El Señor lo vuelve a llamar por segunda vez y él obedece. Pero hoy dice que no endurezcamos el corazón, ¿no? Que no cerremos nuestros oídos espirituales, como en ese momento lo cerró Jonás. Había una lección de vida, como toda la enseñanza. ¿Ven? Yo le invito a que me acompañe ahí en una oración. Amado Padre, yo te doy toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza a ti, mi Dios. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu hermosa presencia y compañía. Declaramos, Señor, que hoy nuestros oídos son abiertos espiritualmente, Señor. Que hoy la palabra llega hasta las profundidades de nuestro interior, Señor, removiendo todo lo que tiene que salir para que tú puedas reposar, Espíritu Santo, como tú lo quieres hacer. Tú eres amoroso, tú eres bondadoso, tú eres bueno, misericordioso. Y hoy está aquí tu pueblo, Señor, que necesita, tiene hambre y sed de ti, en el nombre de Jesús. Hoy cubrimos nuestras vidas y todo lo que representamos, Señor, con el poder de tu sangre, Jesús. Y declaramos, Señor, que lo que viene y lo que llega es mucho mejor en lo que ya pasó. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y el mensaje de hoy, bendecimos a la sierva por su talento. El Señor la ha dotado de hermosos talentos a la sierva azul, amén. Familia, iglesia, van de la mano. Hace un tiempo que el Señor me habla sobre la familia, me habla sobre la iglesia. No me daba nada específico, simplemente la palabra. Familia, iglesia, familia, iglesia. Bueno, le digo, vamos a buscar y vamos a ver qué es lo que quiere decirnos el Señor. Y si podemos ver en la Biblia hubo muchas familias, pero empecemos de la base. ¿Quién creó la familia? Dios. ¿En dónde la creó? ¿En qué parte de la Biblia? En el Génesis. ¿Sí? Creó al varón y para que no estuviera solito, creó una mujer y todos los seres vivos y dale que va. ¿Sí? La primera familia. La primera iglesia, ¿quién la creó? Dios. ¿Alguien recuerda dónde está la primera iglesia? La iglesia primitiva, ¿dónde está? ¿Dónde nos enseña de la iglesia primitiva? En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde estaban todos reunidos, ¿sí? Y cuando habla la palabra del libro de los Hechos, enseña que ellos estaban unánimes, estaban unidos, estaban en paz, que ellos compartían lo que tenían, que no se fijaba quién tenía más, quién tenía menos, y no puse el cronómetro. Quién tenía más y quién tenía menos, simplemente compartían y estaban unánimes, ¿sí? Había armonía, había paz, había amor. Y cuando el Señor creó la familia, la creó con armonía, la creó para que tenga paz y la creó para que pudieran vivir armónicamente. ¿Vale? Ahora, la familia representa a la iglesia, amada iglesia. La familia es el reflejo de la iglesia. El primer ministerio que Dios estableció es la familia. Y si yo no puedo tener armonía, tener paz,
con mis convivientes, mucho menos lo voy a poder tener con mis hermanos en la fe. Aleluya. Amén. Entonces nosotros tenemos que sanar primeramente y establecer la familia para que nosotros podamos ser esos servidores y poder reflejar en los demás la luz de Cristo. No es simplemente que yo, cuando dice la palabra que refleje la luz de Cristo, es reflejar su amor y su bondad para con los demás, donde dice ámense unos a otros, sino que yo lo tengo que mostrar y lo tengo que experimentar, ¿sí?, en mi casa, en mi hogar. Yo los invito a que busquen la palabra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. La familia se ejemplifica con Papá Dios, ¿sí? Nuestro Padre Celestial es Padre de toda familia. La iglesia sería la representación física de lo que es una familia. La familia no quiere decir que todos tengamos que tener el mismo pensamiento, no. ¿Sí? Yo puedo tener pensamientos diferentes, pero tiene que haber, ¿sí?, una armonía, tiene que haber una unidad. Y muchas veces pasa que en la iglesia tampoco hay armonía, o tampoco puedo tener armonía, ni puedo tener paz con mis hermanos con los que yo me relaciono, porque el problema no es la iglesia, el problema no es la familia, el problema soy yo, porque todo depende de lo que hay en mí. Yo recuerdo que cuando era más joven fui a vivir sola 200 veces, fui y vine. Pero el problema no era mi casa, el problema era yo que no me encontraba. Cuando un hermano va de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, no es que la iglesia es el problema es que uno todavía no se encuentra. Cuando estoy en mi casa, pero me quiero ir de mi casa, el problema no es mi casa, el problema soy yo, que no puedo controlarme. ¿Sí? Donde mis ojos están puestos siempre en el error del otro. Y yo tengo que aprender a disimular el error del otro. Yo recuerdo que cuando me casé, mi esposo tuvo que disimular mucho de mis errores. Y me hacía sentir como que todo estaba bien cuando no todo estaba bien. Pero el problema no era él, el problema era yo. Entonces no me marcaba todo el tiempo mi error, sino que con oración y paciencia, ¿sí? En este caso no se guió como lo que dice la pastora, escrito está. Porque no es con un escrito está que yo puedo hacer que el otro se transforme, cambie. No con la palabra, porque no la va a entender dependiendo de la raíz que tenga adentro, ¿sí?, sino que es con el testimonio de vida que yo le doy. Mi esposo comía cuando yo quería reventar todo. Yo decía, ¿cómo puede sentarse en paz a comer? Y yo quería que todo explotara. Y un día me dice, primero se va a almorzar y después hablaremos. Yo, imagínense, mi vela estaba así, inflada de acá, inflada de allá. Pero todo eso él no me dijo, escrito está que vos tenés que someterte a tu esposo. No me decretó, escrito está. ¿Sí? Sino que evitó, disimuló mi error, mi mala conducta, con su testimonio de vida. Lo mismo debemos hacer nosotros en nuestro hogar. Y cuando yo aprendo a hacerlo en mi hogar, lo puedo hacer en mi iglesia. El pastor enseñó que no hay que apoyarse. La pastora se apoya, está siendo desobediente. Disimúlelo, no de iglesia. No tengan en cuenta esos tips. Son tips pastorales. No los tengan en cuenta. Disimulemos
el error del hermano y ayudémoslo con nuestro testimonio de vida, no castigándolo, porque necesita ser transformado, pero no es con una palabra que todo el tiempo voy con el... Yo iba con siempre, y escrito está ahí, pero no es con el escrito está. No es con el escrito está. El escrito está cuando yo lo hago en intimidad, en oración. Escrito está, Señor, yo declaro, escrito está que yo me tengo que sujetar a mi esposo, enséñame, Espíritu Santo, pero no lo hago delante de la persona, sino que trato de disimular. ¿Saben por qué? Porque si no, eso genera un ambiente tóxico. Y el ambiente tóxico nadie quiere estar. Hablaba con una persona y yo le decía, ¿por qué cuando estás en tu casa estás siempre enojada? Serio, te quieres ir y esto y aquello. Y cuando estás afuera la sonrisa soy la mejor sonriente. Porque el problema no es el hogar. El problema es lo que yo tengo por dentro. Es lo que hay en mí. El ambiente tóxico se genera con grito, con maltrato, con violencia, con celo. Y en la iglesia pasa lo mismo. Son dos entidades que las ha creado el Señor. Tanto la familia como la iglesia fue creada por Dios y tienen un propósito acá en la tierra. Yo no puedo reunirme con mi familia celestial si no puedo amar ni no puedo compartir con mis convivientes. Y no hablo de que una familia tiene que tener mamá, papá, hijo, los convivientes con los que conviva. Yo durante muchos años fui madre soltera y vivía sola con mi hija, no tenía una figura de hombre, no. Cuando habla de hombre, habla de quién es la cabeza del hogar. Porque no en todos los hogares hay matrimonio. ¿Sí? Entonces, yo acá en la iglesia, yo sé que mi cabeza es mi Padre Celestial, a Él me sujeto. Y luego tengo a mi pastor. Pero ¿cómo trato yo a mi pastor? Porque tiene edad avanzada, no lo trata de usted solamente. No es por la edad, es por el cargo que se le da espiritual. No es porque sea mayor o adulto que le trato de usted. ¿Sí? Mi esposo aquí en la iglesia es mi pastor. En casa es pa. Amado de mi vida. Primero Dios. Ya saben, primero Dios. Amén. Pero aquí es mi pastor. ¿Cómo es el trato en mi casa con mis convivientes? Y de la misma manera yo lo voy a llevar y lo voy a trasladar a la iglesia. Mi casa debe ser un lugar donde yo quiera habitar, donde yo quiera estar, donde no veo la hora de estar. Nosotros sabemos salir y yo no veo la hora de llegar a mi casa. Yo amo mi casa. Yo disfruto mi casa. Disfruto cuando estamos todos serios, cuando uno se ríe, porque por ahí están todos serios y nos largamos alguna y quedamos. Pero yo disfruto mi hogar. Yo no veo la hora de salir a trabajar y llegar a mi hogar. A mí me gusta. Yo no veo la hora de llegar a mi casa celestial. Para mí es hermoso poder venir a la iglesia. Es mi familia que Dios me ha dado en Cristo. Yo amo compartir con los hermanos. A mí me gusta. Pero todo depende de lo que hay dentro nuestro. Nosotros sabemos reunirnos a estudiar con la sierva, con una de las siervas, y se nos pasa la hora y no nos damos cuenta, tenemos que ponernos con un cronómetro. Porque no nos damos cuenta, se nos pasan las horas y se nos pasan la hora. ¿Por qué? Porque la comunicación que tenemos es fluida, es buena, es sana. Entonces vos querés compartir. Pero cuando vos te relacionás con los de tu casa, con los de tu iglesia, y ya hay un mal momento, no tenés ganas ni de venir a la iglesia ni quedarte en tu casa. No ves la hora de buscar una excusa para poder salir. Cuando llegamos a la iglesia no vemos la hora, ya me tengo que ir. No, porque no depende de quién dé la palabra, no depende de lo que se dé, no, depende de lo que hay en mí, depende de cómo yo esté por dentro, de cómo está mi raíz. Amén. Primera de Timoteo, entonces dijimos,
No le dije los versículos ni nada. Capítulo 3, versículos 3 y 4. 3 y 4. Dice, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debe dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos le obedezcan y siempre lo respeten. Si un hombre, cuando habla de hombre, depende de quién sea el conviviente en el hogar, ¿sí? Si un hombre o mujer no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. Entonces yo le pregunto cómo es mi relación, cómo es su relación, no me conteste, pero cómo es su relación en su hogar. Y el versículo 15 dice, para que si me retraso, decía, sepa cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios, viviendo esta iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Cómo me comporto, tanto en casa como me comporto aquí en la iglesia? El primer ministerio, como dijimos, es la iglesia, es la familia. ¿Cómo puedo dirigir mi familia? ¿Cómo lo estoy haciendo? Dios nos da instrucciones. Yo puedo cumplir, estoy cumpliendo con lo que Dios me está pidiendo que yo haga con mi familia, en mi familia. Hoy estoy evadiendo, como dijo el siervo que leía de Jonás, hoy estoy escondiéndome de las instrucciones que Dios me está dando. Entonces, si yo le estoy clamando al Señor por un crecimiento espiritual, por una madurez espiritual, por un avance espiritual, pero no puedo ordenar mi familia, no puedo tener un orden en lo celestial. No puedo. Dios vino a decir eso. Yo tengo que tener la relación que tengo en mi hogar, estoy mostrando lo que tengo en la iglesia. Y lo que vivo en la iglesia es lo que estoy mostrando en mi hogar. ¿De qué me sirve llenarme de la palabra si no puedo yo mostrar eso en mi casa? El que es inconverso dentro de mi hogar, ¿qué me va a mostrar? Lo que tiene. Se supone que el Hijo de Dios es el que tiene que testificar la palabra, porque aparte de conocer la palabra, no es por cuanto quien conoce la palabra ni por cuántos versículos declara y lo sabe de memoria. Usted pregúnteme toda la Biblia, yo no la sé, pero le pido al Espíritu Santo que me revele dónde tengo que ir y me lleva, pero no se la voy a decir de memoria, no la sé de memoria. Es más, por ahí me sé las partes y no me sé en qué libro está. Pero que clamo y doble rodilla. Entonces todo pasa por lo que uno quiera que el Espíritu de Dios cubre. Yo no puedo venir a querer tener un nivel espiritual avanzado cuando yo en mi casa no sé hablar. Cuando yo en mi casa me manejo con gritos, cuando yo en mi casa me manejo con desorden, cuando yo en mi casa me manejo sin respeto. Entonces lo que yo no puedo hacer en mi casa, tampoco lo puedo hacer a nivel espiritual. Porque somos el cuerpo de Cristo. Porque esta es su casa, porque Él es nuestro Padre, porque Él nos ha dejado instrucciones. Entonces, si yo quiero avanzar en lo espiritual, primero debo ordenar mi hogar, porque es una creación que Dios estableció. La vida de Jacob habla de un ejemplo de familia donde hubo división, donde hubo adulterio, donde hubo celo, donde hubo envidia, donde hubo rechazo, donde hubo resentimiento, donde hubo de lo que quiera. Sabemos que el enemigo viene a hacer eso, y así como ataca a la familia, ataca a la iglesia de la misma manera. Lo que el enemigo quiere hacer en la familia, lo quiere hacer en la iglesia. Y no me estoy dando cuenta que le estoy dando lugar al enemigo y no le estoy dando lugar al Espíritu de Dios para que obre. Por eso el Señor
dice que si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Son tiempos donde el Espíritu Santo está hablando de una manera especial, amada iglesia. Está llamando a que podamos volver a sus pies. Compartíamos el martes en el libro de Ageo de reconstruir la casa, familia. Familia, no quiere decir que, como le vuelvo a decir, no quiere decir que todos pensamos igual, que todos actuamos igual, para nada. Eso no va a ser así, no va a existir así. Cada uno tiene su forma de ser, pero tiene que haber una unidad, tiene que haber una armonía, tiene que haber paz. Si yo no puedo tener paz en el lugar donde habito, tampoco lo puedo tener en la iglesia. El Espíritu Santo está visitando su casa, el Espíritu Santo está visitando aquí, pero no puede reposar en su casa y tampoco puede reposar en su vida. Porque yo no tengo que ver cómo está el otro, yo tengo que ver lo que hay en mí, porque si soy yo el que no tolera lo que el otro hace, no es problema del otro, es problema de mí. Porque el Espíritu Santo obra en mí. Entonces, ¿cómo la otra persona puede cambiar y permitir que el Espíritu de Dios transforme si yo en vez de hablar le grito? Si en vez de poder comunicarme me quejo. Mire, en mi casa mi marido guarda, yo tiro. Y a mí me ponía verde que guarda, ¿para qué guarda tantas cosas? Pero llegó un momento que el Señor me dijo, es de Él. Es de Él. Yo tiro todo y lo que yo tiro Él no me dice nada porque es mío, yo lo tiro. Pero Él acepta lo mío y le debe molestar, pero no me lo dice. Y yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que disimular la falencia y el error con mis convivientes y transformarlos, ¿sí?, en palabras de amor, en palabras de unidad, para que el ambiente no sea tóxico, para que el ambiente no sea desgastante, porque el ambiente tóxico desgasta, desanima, termina cansando, amada iglesia. Lo mismo pasa en la iglesia. Por eso el Señor dice que en el libro de los Hechos ellos estaban juntos, estaban unánimes. ¿Y por qué hay tanta división en los hogares? Porque cada uno quiere imponer. Y yo no puedo imponer. Yo debo hablar. Debo plantear reglas, estatutos, normas, como usted lo quiere hacer. Dentro de la iglesia hay reglas, hay estatutos que cumplir. Y el pastor no anda gritándole por todos lados que tiene que cumplir y hacer las reglas. Están establecidas. Y sabemos cuáles son. Dios nos da reglas, nos da normas para poder convivir. Entonces Él nos pide que hagamos eso, donde yo pueda tener unidad, donde yo pueda tener armonía. Si yo no puedo lograr eso en mi hogar, tampoco lo voy a poder lograr en el mundo espiritual. Por más que ore, por más que clame, no lo voy a poder vivir. El Espíritu Santo está visitando y no está reposando, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces quiere decir que si mi hogar es un hogar con una atmósfera tóxica, el Espíritu Santo no está reposando. No está reposando. Y Él viene a reposar. Y Él nos exhorta a que nosotros le demos lugar para que Él pueda reposar. Pero todo empieza por mí, no por mis convivientes. Todo empieza por mí. Porque si yo no lo tolero, el problema soy yo, no el otro. ¿Ves? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces,
Entonces, tanto la iglesia como la familia, ambos fueron creados por Dios. Las dos tienen relación con Dios. Las familias deben orar juntas, por lo menos los que se congregan. No todos son convertidos, no todos han recibido a Cristo. Yo no le puedo exigir al que no ha recibido a Cristo que ore conmigo, no puedo. Yo debo orar por esa persona. ¿Sí? No le puedo exigir. Escrito está que si no busca, déjenlo, ore que verá el clamor, ¿sí? Ore. Ambos deben vivir en unidad, tanto la familia como la iglesia. Entonces, si yo no puedo ordenar mi familia, tampoco voy a poder ordenar mi mundo espiritual. Por más talleres que yo haga, por más instrucción que me dé, mi relación va a ser tóxica. Si mi hogar es un hogar donde la relación es tóxica, yo debo ser yo el que debe frenar para que el ambiente no siga así. No le debo de pedir al otro, debo de hacerlo yo, porque yo conozco que se debe hacer así. La otra persona no, porque si no, no reaccionaría así. Estaría lleno de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Yo debo hablar en mi hogar. No debo gritar, no debo manipular, no debo imponer. Mire, cuando yo vivía con mi madre, la autoridad de mi hogar, de mi casa, era mi mamá. Si bien yo vivía ahí, pero la autoridad es ella. Cuando yo recibo a Cristo, yo cambié de un día para el otro. Si bien muchas áreas me llevó su tiempo, pero muchas cosas, o sea, yo dejé el mundo literal en un abrir y cerrar de ojos. Fue así que el pastor yo lo recibí automáticamente, dejé la noche, pero automáticamente. Y empecé a no contestar. Y yo recuerdo que mi madre me decía, ¿y no me vas a responder? ¿Y no vas a gritar? ¿Y no me vas a decir nada? No, ya va a pasar. Entonces, la que se enfurecía era ella. Pero yo no le podía responder de la misma manera levantándole la voz. Porque la que estaba conociendo de Cristo era yo. Entonces ella no me iba a entender, iba a conocer un Cristo que grita, un Cristo que responde mal por mal, un Cristo que hace daño. Es decir, ¿ese es el Cristo tuyo? Aunque se enfurecía, porque ella quería que yo le respondiera de la misma manera que le respondía antes. Entonces, era yo la que tenía que frenar el ambiente de caos en mi hogar. Ella no lo iba a poder hacer. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Ven? Yo como hijo sé que tengo que honrar a mi padre y a mi madre hasta el día que ellos partan con el Señor, sin importar la edad que ellos tengan y sin importar la edad que yo tenga. Yo a mi pastor tengo que honrarlo porque así lo manda el Señor. Yo no le puedo decir a mi pastor acá, y de bien que estoy, en vez de pastor le digo, che, vos, no, amada iglesia. No. Entonces yo debo cuidar las palabras que yo utilizo y con las personas como me dirijo. ¿Qué trato tengo con mis hijos? ¿Qué trato tengo con mis convivientes? Y usted me dice, bueno, yo vivo sola. Jesús vivía solo y se relacionaba con miles. Pero él vivía solo, con la presencia del Señor. No estaba solo. ¿Sí? Entonces, yo no puedo hacer de todo un drama. Ni en mi hogar, ni en mi iglesia. Porque el drama es malo. El problema no es el problema es lo que yo genero cuando sucede el problema. Para
Dios nos ha dado una solución. ¿Cuánto creen que es así? Amén. Entonces yo debo reconocer, amada iglesia, y les traigo este tema porque son tiempos donde los hijos de Dios nos tenemos que preparar para lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y tiene que ir ordenando. Cuando la tierra estaba desordenada, Él ordenó todo. ¿Sí? Ordenó la familia, ordenó la iglesia, ordenó cada ministerio, fue determinando y demás. De la misma manera tiene que ordenar nuestra vida. Él nos va conduciendo, Él nos va dando estructura de las que nosotros tenemos que vivir. Y si yo no puedo tener estructura y determinar lo que Él me dice en un área de mi vida, tampoco lo puedo hacer en la otra. No es que en mi casa no lo hago, ando a los gritos todo el tiempo, no puedo relacionarme con mis convivientes y en la iglesia soy ay, qué bueno, Dios te bendiga, hermano. La paz del Señor a tu vida. Y llego a mi casa y soy la fiera. No es real. No existe. Dios no puede obrar por más que le clamemos. Él no puede. Y Él sí quiere. Porque Él está esperando que nosotros le abramos la puerta de nuestro espíritu, de nuestra alma, para que Él pueda obrar. Para que Él pueda reposar y para que Él pueda expandir todo lo que tiene para hacer en nosotros, todo lo que tiene para hacer en nuestro hogar. Pero no puede. Yo lo veo ahí. Abrí la puerta de tu hogar. Deja que Él sea el que administra, deja que Él sea el que pueda reunirse con tu familia. Déjalo a Él que obre. Si le viste el error a tu conviviente, déjalo. Yo no lo voy a cambiar. La transformación la hace el Espíritu Santo. Pero eso no debe generar en mí resentimiento y bronca. Que yo lo deje pasar no debe generar en mí un malestar. Entonces yo ahí me doy cuenta que estoy obrando por medio del Espíritu Santo. Ahí yo me doy cuenta que estoy obrando por medio del Espíritu Santo. Y no tengo ese pensamiento más así como vos quieres. No, eso no genera, eso no es guía del Espíritu Santo. Eso no es guía del Espíritu Santo. Entonces Dios le ha dado un ministerio, un llamado a cada uno de nosotros, a cada uno de los que están en las redes sociales. Pero Él no puede activarlo, porque tiene que ordenar. Tiene que ordenar. ¿Ven? Entonces la familia es una unidad establecida por Dios. La iglesia es una unidad establecida por Dios para que reine el amor, la paz. ¿De qué me sirve leer tantas veces el fruto del Espíritu? Si no lo puedo poner por obra. ¿De qué me sirve leer todo este hermoso tesoro? Porque es un tesoro. Es maravilloso. Si yo no lo puedo testificar en mi casa primeramente. Usted no necesita demostrarle al pastor la santidad que está viviendo, porque por su fruto lo conocerá. Usted necesita demostrarle a Dios que usted puede seguir las instrucciones que Dios le ha dado. Ámense unos a otros. El claro ejemplo de Jesucristo. Sabiendo todo lo que lo iban a traicionar, quienes lo iban a abandonar, quienes lo iban a negar, el Señor edificó con tanto amor, con unidad, con armonía. Cuando había ambientes de discusión, de pelea, Él hablaba, tranquilo, oraba. Eso es cuando nosotros decimos somos creados imagen y semejanza de Cristo. La iglesia es el cuerpo de creyentes y Jesús llamado a ser santos, llamados a vivir en amor, llamados a vivir en fe,
más allá de que impartimos enseñanza, yo tengo que demostrar. Yo tengo que demostrar lo que el Señor hace en mi vida. Amén. Para que usted tome nota y hable con el Espíritu Santo, yo le pregunto, ¿es agradable vivir con usted en su casa? ¿Será agradable vivir con usted en su casa? ¿Será agradable ser su hijo? ¿Será agradable ser su cónyuge? ¿Será agradable ser su esposo, su hija, su madre? ¿Será agradable? Yo tengo que saber lo que el Espíritu de Dios me dice. Porque no es lo que yo pienso, es lo que el conviviente piensa de mí y siente cuando está conmigo. Cuando nosotros le pedimos al Señor que su presencia nos acompañe, entonces quiere decir que yo voy a la presencia, y donde yo voy con la presencia del Señor. Entonces, ¿será que al compartir con mis convivientes la presencia del Señor está? ¿O me olvido que la presencia del Señor se fue? ¿Será agradable compartir un tiempo con usted? ¿Conmigo? ¿Será que son ambientes tóxicos, ambientes de paz, ambientes de amor? Aleluya. Cuando le decían de Jacob tuvo divisiones, fue una familia donde tuvo divisiones, celos, envidias y demás. Pero en el último tiempo, en Génesis del 43 al 46, hubo un reencuentro, donde José, ¿recuerdan cuando venden a José? Bueno, hubo un tiempo donde la familia se reencontró, donde Jacob se reúne con su hijo amado, que lo habían vendido, ¿sí? Donde los hermanos se vuelven a unir. Y llevémoslo a la iglesia, estamos hablando de una familia física, pero llevémoslo a la iglesia, ¿sí? Cuando nos podemos reunir nuevamente con los hermanos, cuando había relaciones rotas y se pueden volver a restablecer. Dios todo lo puede hacer. Amén. Jacob estaba triste, amargado porque había perdido a su hijo. Y pasó mucho tiempo de volver a encontrarse con su hijo amado, pensando que ya no existía. Ahora, los hermanos pidieron perdón, se arrepintieron, porque les ganó el celo, la envidia, el dolor, el resentimiento, es decir, todo es para José, todo es para José. Jacob también hizo diferencia. Y yo con mis convivientes no tengo que hacer diferencia, son todos iguales. Mis hermanos son todos iguales. Son todos iguales ante los ojos del Señor, somos todos iguales ante el Señor. Amén. Entonces, yo creo que hay un tiempo de restauración y los tiempos están cerca para que se vuelvan a reconstruir la familia. Y una vez que se reconstruya la familia, yo puedo reconstruir mi llamado. Una vez que se reconstruya la familia, yo puedo reconstruir la iglesia, yo puedo reconstruir la casa. ¿Sí? Mientras tanto sigo orando hasta que eso suceda. Yo siempre puse el testimonio de mi hermano mayor, por cuestiones de adultos, mi hermano, que nosotros éramos uno solo, no me habló más. Lloré mucho. Pero cuando conocí al Señor nunca dejé de orar y siempre declaré que nos volvíamos a reencontrar. Y yo siempre le mandaba mensajito, todos los meses le mandaba un mensajito y él me tenía bloqueado en su teléfono. Pero yo siempre declaraba, Señor, yo sé que nos va a leer. Señor, yo sé que nos va a leer.
Y me acuerdo un fin de año, pastor, que estaba embarazada de Eva, íbamos a festejar fin de año a Villa María. Y entrando a Villa María recibo un mensaje de mi hermano, que me dice: te felicito por tu bebé. Pasaron muchos años. Y yo pensé yo decía: Señor, los mensajes van a llegar. Los mensajes van a llegar. Y de ahí empezó una nueva relación. ¿Sí? Donde yo no le puedo pedir a Él que sane, porque no conoce de Dios. Y Él no me puede dar lo que Él no tuvo. Pero la que sí lo tiene que dar soy yo. Porque yo conozco el amor de Dios, y conozco la armonía, y conozco la paz. Pero Él no me puede dar algo que no tiene. Entonces yo no le puedo responder de la misma manera, porque lo único que voy a hacer es generar un ambiente tóxico, donde las cosas se rompan. Tenemos contacto con nuestros sobrinos que no lo tenían, han venido a visitarnos. Hubo una reconstrucción, no fue del día a la noche, pero hubo una reconstrucción, hubo un clamor y llegó. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como servidores de la obra, como discípulos aquí en la tierra, estamos llamados a llevar las buenas noticias, pero sobre todo en nuestro hogar. Una vez que yo lo puedo impartir en mi hogar, las ventanas de los cielos se van a abrir de manera diferente. No vayamos por un bibliazo. Doblemos rodillas y clamemos la libertad de esa alma. Porque está turbado, está trabajado, está dolido, está dañado. Quizás esa persona ha vivido en ambientes tóxicos. Entonces no me puede responder de la misma manera que yo, supuestamente conociendo al Espíritu Santo. Amén. Y para cerrar, lo invito a que busque el libro de Josué, capítulo 2. Alabado sea el Señor. Capítulo 2, vamos a leer el versículo 18. ¿Ven? Dice: cuando entremos en la tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar, y todos los miembros de tu familia, tú, tu padre, amén, alabado sea el Señor, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Tu familia, tus convivientes, tu iglesia, tus hermanos en Cristo. Y tenían que tener una señal, una cuerda de color escarlata. ¿Sí? La cuerda representa un elemento, ¿sí?, que se hizo cuando se conquistó Jericó, y representa la sangre de Cristo. Saben que estamos hablando de la historia de Rahab, ¿sí?, que le dio lugar a los espías, por cuanto ella le dio lugar a los servidores de Dios. El Señor bendijo ese hogar y le dijo que sería apartado, no sería destruido su hogar, sino que serían protegidos, salvos, ella y todos los que estuvieran en ese lugar juntos. Hoy usted tiene un hogar y tiene convivientes y todos viven en el mismo hogar. Hoy tenemos una iglesia y somos el cuerpo de Cristo, todos los que estamos aquí, todos los que están por las redes, todos los que no han venido, pero somos el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿será que nosotros podemos tener esa cuerda que nos identifique? La cuerda daba identificación, identificaban que ese hogar era apartado de toda destrucción, era apartado de todo mal.
había sido elegido y escogido para ser libre. Todo a su alrededor se iba a destruir, pero ese hogar no. ¿Será que el Espíritu Santo puede ver hoy esa cuerda de escarlata en nuestro hogar? ¿Será que Él puede reposar en nuestro hogar? ¿Será que cuando Él está visitando, porque Él envía a sus ángeles en todo tiempo el Señor a visitar cada hogar y Él está con nosotros? Cada uno tiene sus ángeles. Y hay un ejército celestial. Hay un ejército celestial que se mueve a favor de los que creemos. ¿Será que nosotros, cada uno de nuestro hogar, tiene esa cuerda de escarlata que el Espíritu de Dios pueda identificar? ¿O será que la atmósfera es una atmósfera tóxica? Porque en ese ambiente el Señor no puede obrar. La cuerda de escarlata, de color escarlata, representa la sangre de Jesús. ¿Será que nuestro hogar está marcado con la sangre de Jesús? Para salvación y no destrucción. Rahab y toda su familia fueron salvos, no fueron destruidos, pero porque ella hizo lo que el Señor le dijo. Ella puso la cuerda y esperó en ese lugar. ¿Será que yo estoy obrando como Dios me dice que obre con mi familia y para con mi familia? ¿Será que yo estoy respondiendo a lo que Dios me está pidiendo, el Espíritu de Dios me está pidiendo para con la iglesia? ¿Será que mi familia va tomada de la mano de la iglesia? Que el Espíritu de Dios pueda darnos esa identidad. Póngase de pie, mi amada iglesia. La casa de Rahab